Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a la iglesia. Qué bueno estar en esta mañana con ustedes, compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta maravillosa mañana. Dios les bendiga a todas las iglesias presentes en esta mañana en el mensaje de la palabra de Dios, a todos los pastores, a todos los siervos, evangelistas, ministros del Señor que se dan cita en esta mañana para la palabra del Señor. Dios es maravilloso. Jesucristo es nuestro Padre celestial. Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día y nos ha dado vida a través de su muerte en la cruz del Calvario. Nos muestra su amor, y Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Gloria al Señor. Qué bueno estar en esta mañana. Vamos a la palabra del Señor. En el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, vamos a el capítulo número 32 del segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Vamos a una historia maravillosa, algo que nos impacta, algo que toca nuestras vidas poderosamente, y es el poder de la determinación. El poder de la determinación, el poder de sacar la inmundicia y de determinarse a vivir una vida en santidad, de vivir una vida en santidad en la búsqueda del Señor. Y cómo Dios premia también la fidelidad. La fidelidad. Vamos a hablar de decisión, vamos a hablar de fidelidad y vamos a hablar de sacar la inmundicia de nuestras vidas. Vamos al segundo libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo número 32, y vamos a una historia impresionante de un rey especial para Dios, un rey que hizo cosas impresionantes en la Escritura y que marcó y cambió el destino de la nación, la cual estaba bajo sus lomos, bajo sus cargos. Vamos a hablar de el rey Ezequías. Vamos a la palabra de Dios, y dice la Escritura claramente. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Biblia: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los que estaban en Jerusalén:
Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podría vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Cuanto menos vuestro Dios podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Bendito sea el Señor. Esta palabra nos habla, y al principio de esta escritura estamos hablando de algo llamado fidelidad. En este capítulo 32 de segundo libro de las Crónicas de los Reyes, dice la Biblia claramente: después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿De qué cosas está hablando el libro de las Crónicas en el capítulo 32? ¿Y de qué fidelidad está hablando Dios aquí? Está hablando sobre todo de la gran fidelidad que tuvo este hombre llamado el rey Ezequías. Y para mirar la fidelidad del rey Ezequías, hay que mirar qué fue lo que hizo el rey Ezequías por su pueblo. La Biblia nos describe claramente, y el rey Ezequías es un joven que empieza a reinar a los 25 años. El libro de las Crónicas en el capítulo 29, veamos de qué fidelidad está hablando Dios. La Biblia dice que
comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y dice el verso número 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad a la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y lo volvieron, aleluya, y él le volvió y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras mujeres, fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, aquí viene la parte donde hablamos de lo que estoy relatando. También otra de las cosas que queremos resaltar, la determinación. Veamos qué hace Ezequías en su primer año de reinado. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis. No os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalel, de los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sibna, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafran, Simri y Jeil, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matatina y Matanías, de los hijos de Gemán, Jehiel y Simeí, y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Bien, en esta parte vemos cómo arranca el reinado en el primer año de este muchacho llamado rey Ezequías a sus 25 años. Y dice que limpiaron la casa de Jehová y limpiaron el templo, bendito sea el Señor, y quitaron todos los lugares altos y derribaron todas las estatuas y todas las insignias que habían, las estatuas de acera y todo lo que referente a Baal y todo lo que había colocado su padre. Hay algo impresionante en esta historia de lo que más me impacta. El padre de este muchacho, antes de reinar, antes de que viniera él, el padre de este muchacho era el rey Acaz. Acaz termina en Z, no Acab que termina en B, sino Acaz terminado en Z. Este rey Acaz fue uno de los reyes más abominables en toda la historia de
de Israel. Este rey fue este rey que colocó en lugares altos en toda la ciudad, invocaba a Baal, era un rey que siguió de frente a Baal, entregado a la brujería y al satanismo, a la hechicería. También prendía incienso a todos a todos los dioses paganos de los otros reyes de la tierra. También este rey que se entregó a la idolatría y se entregó al satanismo, a la brujería. Este rey también, entre otras cosas, destruyó, sacó todo el oro primeramente de la casa de Jehová. Este es el papá del rey Ezequías. Estoy hablando de esto para que entendamos la determinación, porque muchas veces nuestros padres, nuestros antepasados, los que nos presidieron a nosotros, benditos al Señor, han hecho cosas abominables, han hecho cosas terribles ante los ojos de Jehová. Quizás has tenido un padre satanista, has tenido un padre metido en la brujería, de pronto has tenido un padre perdido en las drogas, en el alcohol, madres en la prostitución, pero esto no es una excusa para tú no determinarte, para que tú no te determines a cambiar la circunstancia, a cambiar la situación, a consagrarte a Jehová, porque muchas veces es la excusa de algunos, porque sus padres o sus familias hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Si tú conoces la palabra y conoces la bendición de Dios y conoces la misericordia y conoces la salvación que es en Cristo Jesús, en Jehová Dios vuestro Padre y en el Espíritu Santo, y si conoces el misterio de la palabra de Dios, entonces no nos podemos ceñir por lo que han hecho nuestros padres. Este padre llamado Acaz, también aún hay padres que nos han pasado a nosotros y nos han llevado y nos han entregado a los ídolos. Padres que nos han ido y nos han consagrado quizás a el alcohol, a las drogas, a la prostitución. Pero hay que escapar de estas cosas. El mismo rey Ezequías fue pasado por el fuego. La Biblia dice que Acaz, su padre, hizo pasar a todos sus hijos por fuego. Entonces entendemos que el rey Ezequías también fue pasado por fuego. Este rey Acaz fue el mismo también que, aparte de haber vendido todo el oro y entregárselo a los reyes de Asiria, aparte de haber sacado todo el oro de la casa de Jehová, también cerró, destruyó, dice la Biblia claramente, destruyó también todos los utensilios, todas las cosas que estaban en la casa de Jehová, fueron destruidas por él. Y también cerró las puertas de la casa de Jehová, cerró las puertas de la iglesia, cerró las puertas del tabernáculo, no las abrió. En el tiempo de él, esas puertas fueron cerradas. Aún está allí que quemaba incienso a todos esos dioses paganos y hacía abominaciones, y por eso el rey Ezequías habla de sacar la inmundicia que hicieron sus padres. A esta causa causó que viniera una ruina a la nación. La nación de Israel, en estas ciudades, en Jerusalén, en Judá, vino una gran ruina, vino una gran miseria. No tenían nada. Cuando una nación se entrega a la brujería, cuando una nación es entregada a la hechicería, al satanismo, a la idolatría, a invocar dioses y a hacer fuego extraño, entonces la nación viene y viene en un decaimiento y cae paupérrimamente, y viene ruina y viene miseria, porque se alejan de Jehová vuestro Dios y se alejan de Jesucristo, el príncipe de paz, y se alejan del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, y no buscan a Jehová y no invocan el nombre del Señor. Y esto viene contra todo aquel, toda casa que se aparta de la presencia de Jehová, todo aquel que se aparta a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces lo que le queda a la gente que se aparta, al pueblo que se aparta de Jehová, es gran escarnio
bendito sea el Señor, execración, escarnio y llega a gran turbación para el que se aparta de la presencia de Jehová. Esto pasó con el pueblo de Israel mientras estuvo el reinato de este hombre tan terrible. Aún cuando murió, no fue sepultado con los reyes de Israel, fue sepultado aparte. Fue un rey abominable ante los ojos de Jehová. Bendito sea el Señor. Pero qué diferencia que aún cuando Ezequías fue pasado por el fuego, aunque te hayan llevado a el alcohol, a casas de alcohol, a casas de droga, aunque te hayan llevado a casas de prostitución, aunque te hayan llevado a casas de sicariato, aunque hayas pasado por casas de sicariato, aunque tus padres hayan hecho cosas malas delante de Dios, cuando tú conoces la palabra del Señor, tienes que cambiar estas circunstancias. Y fue lo que hablamos, la determinación que tomó este muchacho al empezar reinando. A los 25 años empezó a reinar. Y a sus 25 años tomó una determinación. Su determinación fue hacer pacto con Jehová. Su determinación fue servir a Jehová de los ejércitos. Las puertas que se cerraron, lo primero que hizo este muchacho Ezequías fue abrir las puertas de la casa de Jehová. Lo primero que hizo fue sacar la inmundicia. Y nosotros tenemos que sacar la inmundicia que quizás nuestros padres, nuestros ancestros, nuestras generaciones han venido dejando, y mostrar y dar a conocer una generación de cambio. Me impacta porque personalmente, cuando llegamos a los caminos del Señor, cuando empezamos a buscar del Señor, nuestra generación y la gente que veía, nuestra familia estaba entregada a los vicios del mundo. Estaban perdidos en el mundo sin Dios y sin Cristo y sin el Espíritu en casa. Pero luego, cuando nosotros aceptamos a Cristo y cuando yo tomé una determinación, precisamente soy el primero en llegar a los pies de Cristo en casa. Soy el primero en aceptar a Jehová de los ejércitos, aceptar a Jesucristo como mi Salvador y a invocar el nombre, sobre todo nombre, en el cual toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla tendrá que doblarse de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, delante de la presencia de Jesucristo, el Rey de Gloria. Y cuando aceptamos a Jesucristo, entonces fue un camino muy arduo, un camino muy duro. Fue una batalla campal y sigue siendo una batalla. Mientras la familia se entregaba a los vicios de las drogas, del alcohol, de la prostitución. Y fue un camino fuerte, un camino duro. Pero nosotros nos determinamos. Yo me determiné. Y luego se determinaron y empezaron a determinarse mis tíos. Luego se determinaron mis hermanos. Luego mis sobrinos. Y así empezó el cambio. ¿Por qué? Porque hubo una determinación. Por eso, y hay una fidelidad también. La Biblia dice que después de esta fidelidad, esa fidelidad que tuvo Ezequías, la Biblia dice que Ezequías hacía grandes cosas. Ezequías destruía todo lugar alto. Ezequías hacía grandes cosas para la casa de Dios y tenía una gran fidelidad. Se consagró, estaba con los sacerdotes, estaba en la casa de Dios, llevaban las ofrendas, diezmos, llevaban primicias. La casa de Dios estaba en gran manera bendecida, porque este muchacho había tomado una determinación y dijo que no se haría invocación a ningún otro Dios en esta nación, sino a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de David. Bendito sea el Señor. Y dice que después de esta fidelidad de este muchacho, de toda la determinación que tomó, vino una guerra contra él. Y miremos cómo se desencadena esto, después de que miramos la historia de quién eran sus padres. Después de tener un padre abominable a Dios, él determinó no ser como su padre. Si tu padre ha sido abominable, si tu madre ha hecho cosas malas delante
de la presencia del Señor, pues entonces tú conoces y tú tienes que tomar una determinación y tú tienes que tener fidelidad delante de Dios para poder cambiar. El cambio, la decisión es tuya. La Biblia dice que después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, el rey de los asirios. Otro rey vino para invadirlo, porque habían estado invadiendo constantemente a Judá y a Jerusalén, y se habían llevado todas las riquezas de la nación, y aún se habían llevado cautivos, y habían llevado secuestrados a muchos de esa ciudad. Y había estado la ciudad en guerra, y la ciudad había estado en ruina, porque también estos reyes se habían llevado todo el oro de la nación, y de la casa de Dios habían destruido todo. Pero dice la Biblia que cuando este rey vino para invadir nuevamente a Judá, y acamparon contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas, vino Ezequías, aleluya, y cuando este rey venía, cuando él vio que venía Sennacherib y la intención de combatir a Jerusalén, dice que fue, y él ya tenía consejo, era un hombre que buscaba consejo, y dice que buscó a los príncipes para hablar con ellos y empezar una estrategia de guerra. Y cuando tomó consejo de sus príncipes y con sus hombres valientes, lo primero que determinaron fue cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, para que estos que venían contra ellos no encontraran esas fuentes de agua, para ellos tener allí la hidratación en la guerra, para que no se hidrataran. Ellos tomaron y cegaron estos pozos. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque ellos han de venir y han de hallar muchas aguas. Cuando vengan, no la van a hallar. Después, con ánimo resuelto, estaban resueltos de ánimo. Uno tiene que resolverse. Para hacer estas cosas y para estar en la batalla, usted tiene que tener ánimo resuelto. Y dice que con ánimo resuelto, Ezequías edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres y los muros por fuera, y fortificó además a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y lo hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, este fue su discurso: esforzaos y animaos, esforzaos y animaos. Hay que tener esfuerzo y animarnos mientras hayan batallas que librar. En esta tierra hay muchas cosas que librar. En el día a día tenemos muchas cosas que librar. Hay batallas, hay entidades a las que hay que enfrentarse. Son gigantes, son oposiciones. Hay cosas que usted tiene que librar. Hay batallas que hay que pelearlas. Y él dijo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria. Este era un muchacho decidido. No le tenía miedo a este rey, ni a la multitud que venía con él, porque venía mucha multitud. Y él declara una palabra. Declara una palabra. Esta es una palabra en el campo espiritual. Usted tiene ángeles, usted tiene ejércitos de ángeles que están a su alrededor. Dice, no temáis, porque más hay con nosotros que con él. Más hay con nosotros que con él. Esta fue la palabra de este muchacho. Y también dijo, con él está el brazo de carne, el brazo de carne, el brazo carnal, en la fuerza animal terrenal violenta, la fuerza carnal, brazo de carne. Este muchacho entendía el mundo espiritual, la carne y el espíritu. Él entendía. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Cuando entendemos que Jehová pelea nuestras batallas con nosotros, porque muchas veces estamos esperando y vamos a la batalla y vamos a enfrentarnos a cosas, y entonces hacemos como los demás, hacemos como los demás hombres. Confiamos en la fuerza natural, confiamos en los recursos, aún muchas veces nos apoyamos en las finanzas, si tenemos finanzas. Pero aunque tengamos finanzas, aunque tengamos recursos, no podemos apoyarnos en eso. Nuestra confianza y nuestro apoyo y nuestra ayuda
debe estar en Jehová. Jehová es nuestro Dios para ayudarnos y peleará nuestras batallas. Tenemos que tener en claro que Jehová es el que pelea nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, este hombre ya había soltado la palabra. Y muchas veces el profeta de Dios suelta una palabra, muchas veces el pastor da una palabra, muchas veces el apóstol da una palabra, muchas veces el maestro de la palabra da una palabra, muchas veces el evangelista da una palabra. Bendito sea el Señor, pero, aleluya, viene la cizaña y entonces empieza a minar. Bendito sea el Señor, porque la palabra tiene que ir al corazón y la palabra tiene que entrar. Y tú tienes que definir qué tipo de territorio eres tú, qué tipo de tierra eres tú. Si eres tierra junto al camino, si eres tierra de pedregales o si eres tierra de espinos. Son las tierras en las cuales la palabra no tiene profundidad, o la palabra se muere, la palabra no entra. ¿Qué tipo de territorio es tu corazón? Porque así describe Cristo, aleluya, la parábola de el sembrador. La palabra que es la semilla. Dice, el sembrador suele sembrar. Una de las semillas cayó en tierra junto al camino. La tierra junto al camino, que es por donde usted va caminando, es una tierra dura, porque de tanto pasar los carros, de tanto pasar las pisadas de la gente, se convierte en una tierra dura. Ahí la semilla no puede entrar. Entonces, como no puede entrar, está dura, la semilla no puede ni siquiera entrar. No hay nada ahí. Esa es gente de corazón duro. La palabra no les entra. Entonces vienen las aves del campo, bajan y se comen esa semilla que cae ahí, como el grano de maíz. Entonces viene la paloma y se lo come, porque está arriba del piso, está arriba de algo duro, y esa semilla no va a entrar, no va a penetrar. O el arroz que cae en parte dura, entonces vienen las palomas, las tierrelitas, y se comen ese arroz. Bendito sea el Señor. Así es la tierra dura. El que tiene el corazón duro, la palabra no entra. También hay una tierra que se llama tierra de pedregales. Es una tierra mezclada entre tierra dura y hay partes blandas. Entonces hay gente que ablanda el corazón por momentos y después otra vez lo endurece. Esa es tierra de pedregales. Es una tierra mixta. Es una tierra mixta que la semilla llega, cae, la semilla entra. Y entonces la semilla nace porque hay una parte donde puede entrar. Hay una parte que tiene tierra, pero hay otra parte que tiene pedregales. Entonces, como no hay profundidad, cuando sale el sol mata la marchita, porque no tiene profundidad, no tiene donde agarrarse, no hay cimiento para la raíz, entonces se muere. Hay gente que tiene el corazón así. Por momentos lo ablanda, por momentos ustedes son inconstantes con la palabra. Y hay tierra de espinos, que es donde la semilla cae y efectivamente la semilla nace. Pero como nace al lado de espinos, entonces esos espinos la matan con el tiempo. Esto fue lo que quiso hacer el rey Sennacherib. Dice que después del discurso, después de la palabra que soltó Ezequías, diciendo que con ellos estaba el brazo de carne, que más con nosotros está el brazo de Jehová, y él peleará nuestras batallas, vino inmediatamente con la cizaña. Y dijo Sennacherib, rey de los asirios, dice que estaba sitiando a la ciudad de Laquis y con todas sus fuerzas. Pero entonces también envió mensajeros a Jerusalén para hablar con el rey Ezequías, el rey de Judá, y hablar con todos los de Judá. Estaba toda la gente allí. Y ellos se pararon diciendo, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte. O sea, empezaron a meter terror, a hambre, a sed, al decir Jehová nuestro Dios no los librará de las manos del rey de Asiria. No es Ezequías el mismo que quitó los lugares altos. Efectivamente, Ezequías quitó los lugares de Baales.
y sus altares, también destruyó todos los altares. Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. Claro que sí. Él solamente había dejado el altar de Jehová para esta nación. Entonces él empezó a persuadir, empezó a meter cizaña. Y dijo: ¿qué Dios de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres pudieron salvar al pueblo de mis manos, haciéndose grande, haciendo una irreverencia delante del Dios de Israel, delante de Jehová de los ejércitos, teniendo en poco a Jehová y blasfemando? Dice la Biblia que blasfemó, dice que habló pestes contra Jehová. Y dice: ahora pues nos engaña Ezequías y está persuadiendo para que ustedes de ese modo mueran. Entonces él les dice que no crean a la palabra de Ezequías, que es una palabra de Dios, es una palabra, aleluya, dada por Dios para enfrentar la batalla. Y decían que no le creyeran a él. Hay gente que quiere meter cizaña. Hay gente que cuando tú recibes palabra de Dios, empieza a decirte que es Jehová ni que es Jehová, que Cristo ni que Cristo. Ese Cristo que va a nada, ese Cristo no hace nada. Y entonces este hombre estaba persuadiendo al pueblo. Y dice que sus padres y él habían destruido todas las naciones que tenían dioses y que esas naciones invocaron a sus dioses, pero ellos las habían destruido a todas. Bendito sea el Señor. Y dice que otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías, y lanzaban sátiras contra el rey. Y además escribieron cartas blasfemando contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra Dios, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a sus pueblos de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Este hombre estaba seguro, este hombre estaba decidido y decía que los iba a acabar, que los iba a matar. Era como cuando David estaba frente a Goliat, y Goliat decía que le iba a arrancar las manos. Goliat decía que lo iba a volver pedazos, que le iba a arrancar la cabeza, los brazos, que lo iba a despedazar, que lo iba a volver añicos. Bendito sea el Señor. Pero recordemos que lo mismo hizo David, diciendo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, brazo de carne, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Entonces miramos lo que hacen estos reyes, lo que hace este rey Ezequías, que estaba metido con Dios, andaba con los profetas, estaba metido, y se metía en clamor. Y dice que, y clamaron a gran voz, aleluya, se metieron con Dios los siervos del Señor. Entonces estos hombres, aún antes de irse de la nación, empezaron a gritar en la lengua de judaico. Le gritaban al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, les gritaban para espantarlos, para aterrorizarles, a fin de que ellos pudiesen tomarse la ciudad. Pero no pasó así. Dice que hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los otros pueblos de la tierra, que son obras de mano de hombres. Pero ¿qué hizo el rey Ezequías después de este ataque frontal? Un ataque con palabra, porque hay ataques con palabra. Mire, muchas veces usted tiene una decisión, usted ha tomado una decisión y alguien le habla, alguien le dice algo, le meten una palabra y le hacen cambiar el curso de lo que usted va a hacer. Lo hacen salir, lo sacan, porque ese es Satanás. Dios te ha dicho algo, Dios te ha hablado algo, los profetas te han dicho algo, los pastores, los hombres de Dios, los ungidos de Jehová dicen una palabra, te han dicho algo, pero tú escuchas la palabra de cizaña, tú escuchas la palabra de Satanás que viene a través de la boca, aleluya, de los impíos. Bendito sea Dios. Y no prevalecemos en la palabra de Jehová, no prevalecemos en la palabra que Dios nos ha dicho. Pero este no es el caso de Ezequías, este no es el caso del pueblo de Israel en este momento. En este momento el pueblo de Judá, ese no es el caso. El pueblo de Jerusalén tampoco. Dice: mas el rey Ezequías, verso número 20, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Le repito, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y miren lo que pasó. Dios puede hacer una intervención. Ni siquiera Ezequías tuvo necesidad de alistarse para batalla. Ni siquiera Ezequías tuvo que mover un dedo. Miren, solamente con el clamor. Para que usted sepa, cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ezequías, aleluya, juntamente con el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. La oración. Mire lo que provoca la oración. Ore. ¿Qué le está pasando? ¿Qué amenaza tiene? ¿Qué está pasando hoy? ¿Con quién te tienes que enfrentar? ¿Con qué entidad te tienes que enfrentar? ¿Con la AAA? ¿Con el Caribe? ¿Con quién? ¿Quién te está acosando? ¿Cuál es el gigante? El arriendo, la renta, la deuda, el banco. ¿Cuál es el gigante al que tienes que enfrentarte en esta mañana? ¿Cuál es el gigante que está frente a ti? ¿Qué es lo que está atravesándose en tu camino en este momento? ¿Cuál es la batalla que tienes que salir a librar en este momento? Entonces te digo, en esta mañana, el profeta Isaías, hijo de Amós, y Ezequías oraron por esto. Ore y clamaron al cielo. Hay que clamar al cielo. Levante su cabeza, mire hacia el cielo, clame, dígale: Jesucristo, ven, Jesucristo, ayúdame, Jehová de los ejércitos, tú eres el brazo fuerte nuestro, Padre mío, en ti nos apoyamos. Clame, por favor, clame al cielo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice el Señor? Dice: y Jehová envió un ángel. Jehová enviará su ángel en este día, en esta mañana, para ir a tu socorro, para ir a tu auxilio. Dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Yo quiero que tú tengas en claro: Jehová envía ángeles. Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento de Asiria. ¿Qué hizo Jehová después de que los hombres de Dios, un profeta como el profeta Isaías, un rey como el rey Ezequías, un rey que se determinó, como dice la Biblia, dice que este muchacho se determinó, este muchacho tomó una determinación, él se determinó para hacer el pacto con Dios. La Biblia dice que inmediatamente que este muchacho, en el verso número 10 del capítulo 29 del libro de las Crónicas, dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El rey Ezequías había determinado. El rey Ezequías determinó hacer pacto con Dios. Él tomó una determinación. Y también la Biblia dice que después de esta fidelidad, este muchacho era un hombre fiel. Cuando usted toma determinaciones, cuando usted toma fidelidad con Dios, cuando usted es un hombre de oración, cuando usted es un hombre de clamor, porque hay gente que no le gusta clamar. Mire, el clamor es tan poderoso. El profeta Jeremías entendió este misterio igual manera. El profeta Jeremías, por eso la Biblia dice allí
clama a mí. En el libro del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Esto fue lo que vino a través del clamor. La Biblia dice que vino un ángel, descendió un ángel, y ese ángel, dice la Biblia claramente, bendito sea el Señor, bendito sea Jehová de los ejércitos, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice que después de esto ellos oraron. Hay que meterse en oración. Hay gente que no quiere orar. No queremos orar. Pastores, no queremos orar. Profetas, no queremos orar. Evangelistas, no oran. No quieren orar. Por eso no pasa nada. No se mueven ni las moscas. No pasa nada porque no oran. No oran. Hay que orar. Hay que orar. No oran. No están orando. Pastores no oran. Evangelistas que no oran. Por eso no pasa nada. Siempre lo mismo. No ocurren milagros. No ocurren cosas grandes. No ocurren las cosas ocultas del reino de los cielos porque no están orando. Y mucho menos clamando. Porque si no oras tampoco vas a clamar. Bendito sea el Señor de gloria. Alabado sea el Señor. Entonces, la Biblia dice que el profeta Isaías y Ezequías oraron y también clamaron, y su clamor fue al cielo. La Biblia dice que ellos clamaron al cielo. ¿Y qué hizo Jehová al ver la oración de ellos, que estaban en oración? Al ver que ellos estaban clamando, ¿qué hizo Jehová ante el clamor y ante la oración de Ezequías y ante el profeta Isaías, hijo de Amós? ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel. ¿Y qué hizo este ángel? Mire, este rey no tuvo necesidad de alistarse para batalla. Por eso él dijo, ¿qué dijo él? Con ellos está el brazo de carne. Este muchacho estaba seguro, este muchacho sabía lo que estaba diciendo. Este muchacho estaba claro en lo que estaba hablando. Él no titubeaba, él tenía una seguridad, él tenía fe, tenía algo llamado fe. Él estaba convencido, porque la fe es convicción, y también estaba certero. La fe es certeza, es la definición de la fe. Dos cosas define la fe en el libro de los Hebreos, capítulo número 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él estaba certero, pero también estaba convencido. Decía, con él está el brazo de carne. El brazo de carne anda con ese rey. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear en nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué tuvo confianza? Porque eran palabras confiables, porque él tenía una determinación, porque era un hombre fiel, porque era un hombre de fe, porque él sabía lo que estaba hablando, él sabía en quién estaba confiando. Con él está el brazo de carne. Bendito sea el Señor. Mas con nosotros, aleluya, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Entiéndame algo, él no peleó. El profeta Isaías tampoco. Lo único que hicieron fue orar y clamar. En estos días estábamos en eso. Una batalla que estamos librando con unas entidades. Y me he dedicado solo a orar, que Jehová pelee. Sí, estoy haciendo lo correspondiente, pero me he dedicado a orar y a clamarle al Dios del cielo. Salir al patio y decirle, tú eres mi Dios, pelea la batalla. Clama hoy a Dios, dile, tú eres mi Dios, pelea esta batalla por mí.
¿Qué batalla estás librando? Jehová enviará un ángel. La Biblia dice que Jehová envió el ángel que destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. ¿Y sabe qué pasó? Después que éste blasfemó, habló contra Jehová, aún escribió cartas blasfemando. Dice que éste volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Se devolvió para su casa avergonzado. Miren el final de alguien que reta a Jehová Dios. Él había retado a Astarot, había retado a Baales, había retado a otros dioses, a Rimón, había retado a otros dioses en otras naciones. Pero mire que decía que igual que esos dioses iba a acabar con los que invocaran a Jehová. Y mire lo que le pasó. Entra el ángel allí al ejército de ellos y los mata a todos, el ángel que envió Jehová. Un ángel, un solo ángel, un solo ángel, un solo ángel. Entienda usted el poder que hay en el cielo, el poder que hay en los ángeles de Dios. La Biblia dice que los ángeles están colocados a el servicio de los que han de heredar la salvación. Los ángeles, entiéndalo, hermano mío, los ángeles están al servicio de nosotros, de los que hemos de heredar la salvación. Y dice la palabra que un solo ángel mató a todo el ejército de ellos, a todo el ejército de Asiria. Bendito sea el Señor. Mató a todos los asirios, un solo ángel. Y este hombre se devolvió avergonzado. Pero no tan solo se devolvió avergonzado el rey de Asiria, sino que cuando llegó a su tierra, dice que entró en el templo de su Dios. Y mire lo terrible, mire lo grave que le pasa a este hombre. Dice que cuando entró en el templo, lo mataron sus hijos, sus propios hijos lo mataron a espada. Dice que cuando entró a ese templo de idolatría, porque él también era un idólatra y también tenía un Dios. Dice que cuando entró allí en Asiria, en el templo que ellos tenían, lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué tipo de hijos tendría este hombre? ¿Qué tipo de personaje sería este hombre? Y dice la Biblia, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Qué maravillosa es tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque hoy hablamos de determinación, Señor. Yo creo que tú en esta maravillosa mañana tienes que determinarte. Dile al Señor, hoy me determino. Hoy voy con fidelidad. Hoy yo creo que Jehová, nuestro Dios, nos va a librar de todo brazo de carne. Y yo me apoyo en el brazo de Jehová. En el Espíritu de Dios está mi confianza en Jehová. La Biblia dice, creed a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios te bendiga en esta maravillosa, gloriosa mañana. Y qué bueno para ustedes, hermanos míos. Y levantamos nuestras manos y le damos gracias a este Dios maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, bendice a los que están en esta mañana oyendo.
Bendice a tu pueblo, bendice la iglesia, bendice los padres, bendice a tus hijos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra, Padre mío, haya llegado a sus corazones. Levántalos, Padre Santo, levántalos en clamor, levanta en oración a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levanta a tu pueblo, Señor, ahora.